La materia, el libro de Hebreos, ¿verdad? El libro de Hebreos y se está viendo ahí, sí, ¿verdad? Sí, hermano, se Ok, visualiza. ¿verdad? Entonces, la introducción a Hebreos. El autor es un autor desconocido, ¿verdad? Algunos piensan que fue Pablo quien la escribió, pero muchos no están de acuerdo por las siguientes razones. Primero, el libro de Hebreos cita mayormente la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, ¿verdad? La Septuaginta, ustedes saben que es la primera versión que se hizo al griego, tomado del hebreo, ¿verdad? El Antiguo Testamento que está escrito en hebreo y la Septuaginta pues, fue la primera traducción hecha al griego. Entonces, el autor de Hebreos usa mucho la traducción griega. Sin embargo, Pablo, como buen hebreo que era, pues él usa la versión hebrea del Antiguo Testamento. Luego, otra de las razones es que el escritor de Hebreos se incluye a sí mismo entre los cristianos de la segunda generación. Esto quiere decir que es un grupo que no escuchó directamente de Jesús el Evangelio, sino que lo oyó a través de otros. Y esto se puede comprobar en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 3, donde el escritor dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? O sea, él está diciendo que él no fue de los que la oyeron directamente del Señor. Sin embargo, Pablo, ustedes ya estudiaron las cartas Paulinas. Claro, ya, Sí, hermano. ¿verdad? Sí, entonces, Pablo, en algunas de sus cartas, y aquí el ejemplo que está es el de Gálatas, que él dice, mas a vos saber, hermanos, el evangelio anunciado por mí no es un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aunque Pablo personalmente no recibió el Evangelio de parte de Jesús, o sea, cuando Jesús estuvo sobre la tierra, pero él dice que lo recibió por revelación. ¿Se acuerdan de lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, cuando celebramos la cena del Señor? Pablo empieza a decir lo que recibí del Señor, ¿verdad? Eso mismo les enseño y empieza a hablar acerca de la celebración de la Cena del Señor. Entonces Pablo se considera como que no es de la segunda generación que escucharon, o tercera o cuarta generación que escucharon el Evangelio, sino que él lo recibió directamente de Jesús. Entonces él no hubiera escrito esto de que le fue confirmado por lo que lo oyeron, porque él dice que no lo recibió de hombre alguno, sino que lo recibió del Señor. Y el método del autor es distinto a las cartas que sabemos que Pablo escribió. Pablo por lo general agrupaba las enseñanzas sobre doctrinas en la primera parte de la carta y en la segunda parte aplicaba las enseñanzas. Algunos de los ejemplos, si ustedes revisan los bosquejos, por ejemplo, de Efesios, de Colosenses, de Romanos, que son cartas que el mismo texto de las cartas nos dice que fue Pablo quien la escribió, ¿verdad? Si uno revisa ahí, se puede dar cuenta de eso, que Pablo primero empezaba con la doctrina y después seguía con enseñanzas o aplicaciones. Por el contrario, el Hebreos, el escritor de Hebreos, es como un sermón que mezcla declaraciones de verdades y aplicaciones desde el comienzo hasta el fin. O sea, no usa el mismo orden que usaba Pablo para escribir sus cartas. Y ahí es un ejemplo del bosquejo de Efesios. Primero, si ustedes ven un bosquejo de la carta de Efesios, primero tiene la parte doctrinal donde habla de la redención del creyente, de la preeminencia de Cristo en la redención y el resultado de la redención.
primero da cómo se llama su parte doctrinal. Y luego en la segunda parte de la carta habla acerca de la vida del creyente, ¿verdad? Habla de la nueva vida del creyente, de las relaciones familiares y de la lucha espiritual del creyente, ¿verdad? En la parte doctrinal se acordarán ustedes que habla acerca de que la salvación es por gracia, ¿verdad? Y la preeminencia de Cristo en la redención. Pero en la segunda parte, la nueva vida del creyente, ¿verdad? Y las relaciones familiares en Efesios 5, que los que están en los ministerios de matrimonio conocen mucho acerca de esto de las relaciones familiares que habla Pablo. La fecha de que se escribió la carta, eh, ¿cómo se llama? El escritor de Hebreos habló de la adoración en el templo como que todavía existía el templo, como que todavía se estaba utilizando el templo. Entonces, pero el templo, ustedes se acordarán, el templo fue destruido 70 años después de Cristo. Entonces, como el escritor no dice, no menciona la destrucción del templo, y sin embargo, él está hablando, como está la cita aquí, tomado de la traducción del lenguaje actual, en Hebreos 9:11, porque dice, porque el santuario donde él es sacerdote, hablando de Jesús, es mejor y perfecto. Entonces, cuando lleguemos a ese capítulo, vamos a ver que habla de Jesús como un sumo sacerdote y que el santuario donde Jesús practica su ministerio es mejor y perfecto. Si el templo hubiera sido destruido, o sea, si la carta fuera escrita antes del año 70, él hubiera aprovechado para no solo decir que el santuario era mejor y perfecto, sino que hubiera aprovechado para decir que de hecho el santuario terrenal ya era un santuario que estaba destruido. Y los lectores, ahí en la cita de Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Probablemente son cristianos de segunda generación, ¿verdad? Y ya sus primeros líderes habían muerto, ¿verdad? Porque por eso dice, acuérdense de sus pastores que les hablaron, que les enseñaron, que les predicaron la palabra de Dios. Y lo otro que se entiende de la carta es que estaba dirigida a judíos, porque vamos a encontrar muchas citas de Salmos, del libro de los Reyes, en los cuales aparecen en la escritura, en esta escritura de la carta. Entonces, se entiende que los que estaban los lectores conocían las escrituras judaicas del Antiguo Testamento. Y además, cuando veamos la parte del sumo sacerdote, del sacrificio, de, del nuevo santuario, nos damos cuenta que ellos conocían la adoración tradicional del pueblo hebreo. Eso es lo que ha permitido que la carta se le llame la carta a los hebreos. Y el propósito de la carta, lo que estaba sucediendo es que los judíos que no se habían convertido amenazaban, perseguían a los judíos que se estaban volviendo al cristianismo o que se habían vuelto al cristianismo. Entonces, eh, algunos de los nuevos cristianos que eran judíos, eh, al sentir tanta amenaza de los que los querían hacer volver al judaísmo, de repente quizás empezaban a sentirse como con el deseo de regresar de nuevamente al judaísmo, porque ellos estaban esperando que Cristo volviera, así como pasó también con los primeros cristianos, ¿verdad? Que vendían todas sus propiedades porque creían que la segunda venida de Cristo era algo que iba a ser inmediato. Y posiblemente estos judíos creyentes
también de repente ya sentían que no había valido la pena volverse al cristianismo si, ¿cómo se llama? Si Cristo no volvía, ¿verdad? Eso no había regresado. Y que más lo que estaban pasando, desprecio, menosprecio de sus hermanos judíos, porque se habían vuelto a la eh, al cristianismo. Si ustedes se acuerdan, Hebreos 10, 25, 23, cuando se escribe en esta carta y dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y precisamente el escritor se los escribe porque habían algunos de estos judíos que ya se estaban dejando de congregar. Entonces les dice, no, no hay que dejar de congregar como algunos que ya dejaron de congregarse. Entonces vemos que la intención es fortalecer a estos judíos que están bajo persecución y para darles ánimo, para aumentarles su fe, para que no se separen y no se aparten de Cristo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Eh, hermano, Sí, fíjese que en algo que estaba leyendo, dentro de los elementos que se toman en consideración para creer de que Pablo no escribió este tratado o este sermón o esta exhortación o entre carta y como lo podamos clasificar, dice de que una característica de Pablo era que cuando él escribía y alguien tomaba nota o él se expresaba, él iba desarrollando idea por idea. Y entonces el libro de Hebreos dice que ha sido logrado con un griego muy bien logrado la palabra. Entonces, que aquí está una característica del griego que se llama aliteración. Y la aliteración solamente se puede ver ya viendo la escritura en griego. Y esto consiste en que cada capítulo o cada división iniciaba con la misma letra en todo el desarrollo del libro. Entonces, dice, ese es un elemento por el que se cree que también Pablo no fue el que escribió esta obra, sino que pues Pablo desarrollaba idea tras idea, tras idea, tras idea, sin tener en consideración ese elemento. exacto, exacto, ¿verdad? En el libro de texto ahí dice que el estilo de escritura del autor es un estilo diferente, es un estilo de griego como un poco más refinado. Incluso creo que el libro lo dice, que algunos suponen que Pablo le escribió en hebreo o Lucas o Apolo lo escribió, la tradujo al griego, ¿verdad? Eh, yo no lo puse en la presentación porque como es un suponer, ¿verdad? Entonces, prefiero que vayamos dejando las cosas, aquellas que sí hay claridad, ¿verdad? Pero sí, el comentario que usted dice es válido. ¿Alguien más o seguimos? Seguimos, sí, porque el tiempo nos lleva a la carrera. Entonces, la palabra clave, ustedes se han dado cuenta que la mayoría de las cartas y libros, bueno, si ustedes leen, ¿cómo se llama? Libros acerca de los comentarios o de cada uno de los libros de la Biblia, todos enseñan una palabra clave. En todos hay una palabra clave y la palabra clave en la carta a los hebreos es superior o mejor. Superior o mejor. Esa palabra la vamos a encontrar a menudo en esta escritura, ¿verdad? Cuando habla de que Cristo es superior o que el, 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 el santuario es mejor, que el sacrificio es mejor, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a empezar a ver este día. Eh, la revelación fundamental de Dios para nosotros. Ya entrando en la escritura, Hebreos 1, versículos del 1 al 2, dice,
al 2, perdón, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando vemos esto, que dice que habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas y lo compara con que en los postreros días, o sea, en los últimos días, que son los días que estamos viviendo, los días después de que Jesús vino a la tierra y empiezan los postreros días, dice que nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ya ahí encontramos por primera vez que Jesús es superior a los profetas, aunque no lo mencione, pero la idea que está queriendo dar el autor, acuérdense el propósito de la carta. Él quiere combatir a los judaizantes, quiere combatir a aquellos que quieren que se vuelvan a la ley, que se vuelvan a respetar solo el Antiguo Testamento y que no tomen en cuenta nada del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que él trata de demostrar es decirle, no, miren, si Jesús es mejor que los profetas. Y veamos aquí dos puntos. Primero dice, el mensaje de los profetas dice que fue dado muchas veces. O sea, cuando dice muchas veces quiere decir que fue dado por partes. Si ustedes ya estudiaron los profetas y otros libros del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que hay profecías así puntuales, ¿verdad? Hay profecías puntuales, pero, y por eso dice que habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, y ese otro tiempo es todo el tiempo que pasó desde cada vez que se iban dando profecías. ¿Usted cuál es la primera profecía acerca de Cristo en las Escrituras? ¿Alguien que opine? El ¿Será el protoevangelio, protoevangelio en Génesis? ¿Cómo? el Protoevangelio en protoevangelio. Génesis. Ajá, exacto, ¿verdad? En Génesis, ¿verdad? Cuando habla acerca de la simiente de la mujer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esa fue una profecía, pero sí a lo largo del Antiguo Testamento vamos encontrando una cantidad de profecías que iban orientadas a presentar al Mesías. Entonces, dice, en otros tiempos vieron revelaciones de la naturaleza de Dios, o sea, a través del Antiguo Testamento también fuimos conociendo a Dios, ¿verdad? Y algunas promesas del nuevo pacto y del Mesías. Entonces, el Antiguo Testamento fue bueno, o lo que hablaron estos profetas fue bueno, pero fue incompleto. En Hebreos 10.1, tomado de la nueva traducción viviente, dice, el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Entonces, por eso los profetas hablaron muchas veces y de diferentes maneras. Y segundo, Dios habló a través de su Hijo. Ahora, el mensaje de Jesús sí fue completo, ¿verdad? Jesús habló claramente, Jesús nos acercó a Dios, su mensaje fue claro, fue completo. Entonces, vemos que el mensaje de Jesús, que Jesús como mensajero, fue un mensajero mejor que todos los mensajeros que venían a través de todos los profetas. Y además Jesús cumplió lo que dijeron los profetas y sus profecías. Entonces, aquí está un comentario, lo que la ley no pudo, porque la carne es débil, Jesús lo realizó por los méritos de su muerte. Un error ortográfico. Entonces, la idea básica de la carta es que solo Jesucristo trae a los hombres la revelación completa de Dios, y que solo Él nos capacita para entrar en la misma presencia de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que realmente Jesús es superior a los profetas. Ahora, 8 verdades sobre Jesús, el mensajero de Dios. El Hijo de Dios, o el Hijo es verdadero, es heredero de Dios de todas las cosas, ¿verdad? Allí sigue escribiendo el autor de Hebreos, y quiero que lo piensen y lo tomen en cuenta. Los primeros 4 versículos de la carta de los Hebreos
son la introducción a la carta, pero nos dejan una enseñanza y estas verdades sobre el mensajero de Dios son tomadas de los primeros 4 versículos. Entonces dice, el Hijo es heredero de Dios de todas las cosas. Y ahí vemos en el versículo 2 que dice, a quien constituyó heredero de todo. Vea que el título es heredero de todo, no solo es el heredero, sino el heredero de todo. Entonces, cuando habla del heredero de todo, como es su hijo, pero esta frase heredero de todo lo que hace es que le da a Jesús el lugar más alto. ¿Verdad? Jesús está por encima de todos. Nosotros sabemos por las escrituras que la herencia también nos pertenece a nosotros, pero Jesús tiene la posición más alta y ningún profeta ni ángel jamás ha recibido ese honor. Entonces, después de la resurrección y la ascensión, Jesús volvió a ocupar el lugar legítimo en el cielo, ¿verdad? Él vino y se acuerdan que se hizo hombre, se hizo carne, y por eso más adelante vamos a ver que dice que se hizo poco menor que los ángeles. Pero cuando Jesús, eso fue una situación temporal, pero cuando Jesús vuelve y sube al cielo, Jesús mismo dijo que todo lo que tiene el Padre también es de él, ¿verdad? Todo lo que el Padre tiene, todo le pertenece también al Hijo. Y solo el Hijo es digno de ser el heredero del Padre. La otra verdad acerca de Jesús que se muestra en los primeros 4 versículos es que el Hijo es Dios, es por quien Dios creó todas las cosas. Y eso lo dice el versículo, por quien asimismo hizo el universo. Ahora, en Colosenses 1:16, ahí vemos que dice, porque en él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado por medio de él y para él, ¿verdad? O sea, aunque lo heredó, pero realmente él lo creó todo. Eso es lo que enseña la Escritura, ¿verdad? Todo fue creado por medio de Jesús. Entonces, cuando Dios habló a través de su Hijo, él habló a través de un mensajero que es superior a los profetas y los ángeles. ¿Por qué? Porque los profetas y los ángeles también fueron creados por Dios, o fueron creados por Jesús. La siguiente verdad, la tercera verdad, es que el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, ¿verdad? Y en el versículo 3 dice, el cual siendo resplandor de su gloria, Entonces, aquí hay una aclaración muy interesante que nos dice que la gloria es más que la luz brillante, porque muchas veces relacionamos nada más aquel momento en que Moisés descendió del monte y que el rostro le resplandecía porque la gloria de Jehová estaba con él, pero realmente la gloria de Dios es mucho más que eso, es mucho más que esa luz brillante, ¿verdad? La gloria de Dios en realidad es su carácter, es su bondad, su nombre, su misericordia. Si leyéramos Éxodo 33, 18, 19, si gustan, si alguien lo busca ahí en su Biblia, para que le demos lectura. ¿Qué cita dijo? Perdón, pasó. Éxodo 33, versículos 18 y 19. Amén. Léalo, hermano, por favor. Ya lo tengo por acá. Éxodo 33, 18 y 19. Dice así, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Gracias, hermano. Si ve, Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y el Señor no le dijo, no te la voy a mostrar. El Señor le dijo, ok, te voy a mostrar mi gloria. Y se acuerda que le dice, voy a pasar delante de ti, pero no verás mi rostro, no verás mi rostro. Y le dice, después pasaré y verás mi espalda. Pero el Señor le mostró su gloria. ¿Y qué fue lo que le mostró? Dice,
yo haré pasar todo mi bien, o sea, la bondad, el carácter, ¿verdad? Le dice, yo te voy a mostrar mi gloria. Mi gloria es, por ejemplo, mi bondad, ¿verdad? Y mi nombre, dice, proclamaré mi nombre, el nombre de Jehová delante de ti. O sea, Moisés le estaba pidiendo conocer su gloria y el Señor le dice, yo te voy a decir cuál es mi nombre, tendré misericordia. O sea, si vemos, cuando Moisés le pide ver su gloria, lo que el Señor le dice son cualidades que él tiene, ¿verdad? Lo mismo dice el Salmo 79:9, aparece ahí en la referencia, el Salmo 79:9, dice, eh, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Entonces vemos que la gloria es más que solo esa luz brillante, ¿verdad? O sea, la gloria de Dios es todo lo que es Dios, ¿verdad? Por eso es un Dios de gloria. Entonces, asimismo, la gloria de Jesús emana de su poder, de su sabiduría, de su carácter, de su compasión, de su amor, de todo lo que conocemos de Jesús. En el Evangelio de Juan, el apóstol Juan escribió, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. La pregunta es, ¿cuándo vieron los discípulos de Jesús su gloria o cuándo Juan vio su gloria? ¿Verdad? Pues en Mateo 17, 1 y 2 estaban los tres que eran el equipo más cercano de Jesús. ¿Quiénes eran? Juan, Sí, Juan, Pedro, Pedro este, y Jacob. y Jacob, sí. ¿Verdad? Siempre andaban, si usted ve cuando se habla bien en específico, siempre andaban los tres con él. Entonces Juan dice, yo vi su gloria, pero cuando lo vio, pues precisamente lo vio cuando el Señor se transfiguró en el monte, ¿verdad? Entonces, de ahí también podríamos decir, sí, pero entonces vieron el resplandor y todo lo demás, pero también cuando bajó del monte, se encontraron con el muchacho que estaba endemoniado, ¿verdad? Y Jesús lo liberó. Entonces, la gloria de Jesús la vieron en el monte, pero también cuando descendió del monte, también vieron la gloria del Señor, cómo podía echar fuera demonios, cómo podía hacer milagros. Entonces, la gloria de Dios brilló en la vida entera, en su muerte, en su resurrección y la ascensión de Jesucristo. Entonces, esa es otra de las verdades que trata de enseñarnos el escritor de Hebreos. Y la cuarta es, el Hijo nos muestra exactamente cómo es el Padre. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Lo tomé de la nueva versión internacional, capítulo 1, versículo 3. El resplandor de la gloria, dice, el Hijo es el resplandor de la gloria. Cuando habla de la imagen del griego carácter o carácter, quiere decir imagen exacta, imagen grabada, así como cuando usted pone un sello, ¿verdad? Que lo que pone es una imagen exacta del sello. Entonces, cuando vemos a Jesús y la vida gloriosa que él vivió, podemos ver cómo es el Padre. Y él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto mi Padre. Jesús decía, yo soy la imagen exacta, yo soy la imagen grabada o la imagen perfecta del Dios Padre. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí esto tiene que ver con la hipóstasis de Dios. Ya saben lo que es hipóstasis de Dios, ¿verdad? O la unión hipostática, ¿verdad? La unión Que hipostática. es 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre y 100% Dios. Esa es la unión hipostática, ¿verdad? Y tenemos que entender que no es una mezcla, ¿verdad? No es que cuando hacemos agua azucarada, ¿verdad? Ponemos agua y azúcar y entonces no es una mezcla, son dos seres o dos entidades individuales. O sea, Jesús se volvió totalmente hombre, pero nunca dejó de ser Dios, ¿verdad? Pero cuando su vida como hombre era vida de hombre, ¿verdad? Tuvo sufrimientos, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo padecimientos
de otro tipo, pero siempre mantuvo la identidad de Dios en sí mismo. Gracias, hermano. La quinta sería, el Hijo mantiene y sustenta por la palabra, sustenta todo por la palabra de su poder. Y la cita dice siempre en el versículo 3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra sustentar en el griego también significa sostener, ¿verdad? No solamente sostiene al mundo, sino que también lo cuida. Hay un pensamiento deísta, que es una doctrina, que cree que Dios creó todas las cosas. Creen en Dios y creen que Dios creó todas las cosas, pero que luego las dejó, las abandonó, las dejó ahí, hay que ver el mundo como hace, hay que ver a la humanidad como hace, hay que hagan lo que quieran. Entonces, ese es el pensamiento deísta, que sí hay un Dios que creó las cosas, pero que después ya no se preocupó de ellas. Mientras que los teístas, que somos nosotros, creemos que Dios creó todas las cosas, pero que todavía las sustenta, ¿verdad? Y note que el Hijo sustenta todas las cosas con su palabra. Él puede hacer cualquier cosa, solamente hablando, porque Él es Dios. Y acuérdense, la creación solo dice que, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y todas las cosas iban sucediendo a través de su palabra. Pero también en Jesús lo podemos encontrar, y aquí he puesto dos referencias, Lucas 7:7, cuando un oficial se le presenta al Señor, ¿verdad? Y antes de que vaya a la casa le dice, mira, yo no soy digno que vengas a mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sano. O sea, solo bastaba que Jesús diera la palabra, no era necesario que fuera donde estaba el muchacho, no era necesario que lo tocara, que le pusiera mano, no, solo di la palabra, le dijo, y mi siervo será sano. Y en Juan 4:50 también habla de un padre que va a buscar a Jesús y a decirle que su hijo está grave, que está a punto de morir. Y Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Nuevamente el hombre dijo, si Jesús ha dicho la palabra y ha dicho que mi hijo vive, tranquilo, me voy, ¿verdad? Entonces vemos que Dios, que Jesús y el Padre por su palabra pueden hacer cualquier cosa. Y eso es lo que nos enseña el escritor de los Hebreos también cuando dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El sexto sería, el Hijo en la cruz dio su vida como sacrificio para limpiarnos del pecado. Y dice la cita en versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesús nos purificó o nos limpió de pecado. Nos purificó y nos limpió de pecado. No solo cubrió nuestro pecado, sino que nos limpió de él. Jesús vino para salvarnos de la pena y del poder del pecado, ¿verdad? A medida que vayamos viendo los estudios, iremos viendo porque se empieza a hacer una relación del sacrificio y cómo era el sacerdocio y que una vez al año entraban al lugar santísimo, pero realmente año tras año tenían que ir a pedir perdón por los pecados. Incluso el sumo sacerdote que tenía el privilegio de entrar ese año, tenía ¿cómo se llama? Tenía que presentar también sacrificio por sus propios pecados. Pero Jesús, él no tuvo que presentar nada porque él siempre llevó una vida limpia, una vida sin pecado. Entonces, recordemos entonces que el nombre de Jesús significa Salvador, ¿verdad? Y en Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este salvará es que nos va a limpiar, que nos va a perdonar, que nos va a purificar, que nos va a santificar. Luego, el 7, la séptima verdad es, el Hijo se sentó a la diestra del Padre en los cielos. Y aquí vemos entonces que dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿por qué se sentó el Señor? Bueno,
cuando ascendió y el Señor le exaltó hacia lo sumo, el Hijo se sentó porque terminó su trabajo. ¿Cuándo terminó su trabajo? En su muerte en la cruz, ¿verdad? Porque ese era el propósito, ese era el plan. Entonces, Él ofreció el único sacrificio que se necesita para limpiar todos los pecados de las personas. Lo otro es que sentarse a la diestra de Dios es estar en el lugar de más alto honor. O sea, seguimos viendo cómo el escritor de los Hebreos nos quiere demostrar que Jesús es superior a todo, que Jesús es mejor que todo y que Dios lo tiene en el mayor honor, en más alto honor, porque porque los judíos trataban de mezclar y decirles que la ley y que los profetas y que Moisés, pero el escritor de los Hebreos les está diciendo, no hay nada comparable a Jesús. Y ahí vemos la cita del Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Cada vez que hay una cita como esta, vemos que lo que decía al principio, que los lectores conocían las escrituras, conocían el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, y en el Salmo 110:1 se habla de esto, cuando dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos al estrado de mis pies. Ahora, podemos entrar en la presencia del Padre porque Jesús está ahí, ¿verdad? Y en Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vea que por medio de Jesús nos podemos acercar a Dios. Los profetas no nos podían llevar a Dios. Los profetas nos enseñaban quién era Dios, nos enseñaban características de Dios, pero no podían llevar al hombre a Dios. Es más, el Antiguo Testamento decía que nadie podía ver a Dios, ¿verdad? Sin morir. Por eso en el tabernáculo llenaban de incienso para entrar al lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y el octavo es, el nombre del Hijo es superior al nombre o al título de los ángeles. Hecho tanto superior, ahí está nuevamente, a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Jesús heredó un nombre mejor. ¿Cuál fue? Hijo de Dios. Un hijo hereda el nombre y la naturaleza de su padre. Jesús, el Hijo de Dios, heredó el nombre y la naturaleza de Dios. Y ahí está, cuando dice que hereda, la palabra en griego que aparece en el original es kleronomio, que quiere decir heredar, obtener o adquirir. O sea, no lo puse porque cuando Jesús regresa al cielo, adquiere la naturaleza del Padre nuevamente, la naturaleza de Dios, pero no la había perdido. Entonces, lo ponía porque heredar podría parecer que se le dio como un regalo, pero realmente él ya lo tenía, ¿verdad? En Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, le otorgó el más importante de todos los nombres. Aquí hay un resumen que no aparece en el libro, pero lo encontré en un libro de comentarios, que es de los mejores libros que he encontrado de comentarios, tomando nuevamente las citas del versículo 2 al 3 del capítulo 1, donde dice, por el Hijo que constituyó heredero de todo, y ahí lo pueden leer. Pero si vamos viendo, el autor de Hebreos va haciendo una progresión acerca de la persona de Cristo, y hay un cierto orden en lo que va escribiendo, porque primero dice que nos habló por el Hijo, entonces está hablando que siendo que Jesús fue hijo, nacido de mujer. Luego dice, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, ese hijo nacido de mujer fue heredero de todo. Y dice, por quien asimismo hizo el universo. O sea, este heredero de todo fue el creador del universo. Y
y luego dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿verdad? O sea, este creador del universo nos muestra el resplandor de la gloria divina. Y luego dice, y la imagen misma de su sustancia, ¿verdad? No solo nos muestra la gloria, el resplandor de la gloria, sino que también nos muestra la imagen misma de Dios. Y luego dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Ah, no, perdón. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, si vemos, habla de que Él es heredero de todo, que Él creó el universo, que Él es la imagen de Dios y que Él sostiene el universo por medio del poder de su palabra. Si ven, es una progresión que va hablando de, que va mostrando cómo Jesús cada vez es, podríamos decir, como mejor, ¿verdad? En la idea que va transmitiendo el autor. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, ¿verdad? Que Jesús entonces, que sostiene el universo, que Él lo creó, que Él es el resplandor, Él se sacrificó por los pecados del mundo. Y el resultado de todo esto, ¿cuál es? Que se sentó a la diestra de Dios, que fue exaltado hasta lo sumo por todos los seres creados.